el velo lo vamos a tratar hoy, en mi segunda participación. Pero la cena del Señor y temas así que son teológicamente complejos, vamos a irlos abordando para llenar los espacios o los vacíos que pueden estarnos acarreando algún tipo de problema con la comprensión doctrinal, que es sumamente necesaria para un desarrollo normal. Si no hay una sanidad en la doctrina y cuidado en la enseñanza, lo más seguro es que no va a ser el efecto necesario lo que esperamos, no lo va a hacer. Vamos adelante, entonces, hoy vamos a ver la economía del reino, vamos a ver cómo es que funciona la economía del reino, cómo es que funciona y cuál es la razón justa por qué nosotros tenemos que revisar todos los aspectos financieros que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con los semejantes, con nuestros semejantes y por supuesto con nuestra familia, nuestra propia economía. Entonces vamos a revisar, este es un tema controversial. Algunos no mucho les parece bien que se enseñe, pero es la clave por la que muchos están volando o muchos están detenidos. Va a ver usted que si usted revisa su relación financiera, es muy probable que encuentre hoy la clave para soltar su vida, su economía, porque de aquí depende el desarrollo espiritual y el desarrollo financiero. Mire, yo empecé a ver unas cosas que no de veras estaba esperando para compartirlas. Estaba esperando este día y estaba esperando, pues vino un buen grupo ya, y eso está bueno. Miremos entonces qué es lo que hay detrás de todo esto. Génesis 4:4 al 5. Este texto yo quiero que usted por favor lo marque en su Biblia y lo ponga ahí, le ponga una señal roja de una estrella, porque es un texto asombroso y que nosotros lo hemos leído centenares de veces y nunca le hemos puesto la atención que vale la pena, que vale el texto. Veamos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Oiga esto, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La ofrenda fue el camino que perdió a Caín y el lugar donde Abel agradó a Dios. Note qué interesante semejante cosa, porque como que Dios tiene termómetros, espiritómetros, cómo medirnos a nosotros, y nos mide donde nosotros reprobamos con facilidad, porque en este detalle vino reprobando Israel toda su historia. Israel vino reprobando el examen cada vez que se lo hacía a Dios. Entonces, quiere decir, usted me va a decir, mire hermano, pero ese era un sacrificio. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Ofrenda. Allá no recogían en el Antiguo Testamento, mire, perdón hermano, en el Antiguo Testamento no recogían ofrendas ni nada para esto. Era otro el sistema.
era otro, la manera de trabajar era distinta, pero examinaban el corazón cuando llevaban las ofrendas. Siempre la ofrenda ha sido como clave para una vida espiritual elevada. Y eso no lo hemos querido ver nosotros. No lo hemos visto ni lo hemos querido ver. Pero déjeme compartirle lo demás. Vamos a ver. Vamos a ver el primer asunto, porque esto es como importante. No lo mire usted, nadie le está pidiendo que dé. Solo le estamos enseñando para que usted decida adecuadamente y no con una señal deforme doctrinal, porque cuando las cosas no se ven bien, normalmente uno pues toma las decisiones menos acertadas. Pero aquí, al verlo bien, usted indudablemente va a entender que este asunto es medular para el crecimiento espiritual, y que por alguna razón es el mal uso de esta relación financiera con Dios nos tiene detenidos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida económica también, indudablemente. Veamos un poco más. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios de Abraham, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Note usted que mucha gente tiene en la mente de que los diezmos son mosaicos o levíticos, que vienen de la ley de Moisés, pero eso no viene de ahí. Este es una cosa que el Señor me habló. Estaba en Sacramento en un retiro y el Señor como que me hubiera puesto el dedo para que yo entendiera, y me dijo: mira, relacionado con quién están los diezmos, porque si los diezmos hubiesen sido para el tiempo de la ley, no se hubieran relacionado con Melquisedec, sino solo con el sacerdocio levítico. Entonces véalo usted como medicina, no lo vea como una obligación. Hágame favor, porque cuando uno habla de diezmos, hay gente que dijo: y para hablarnos esto nos llamaron. No, pues sí, véanlo como medicina, véanlo como su salida, no como un cerco, porque esto cerca a cualquiera. Esto no es solo de los corazones que se cierran ante dar para Dios. No es eso. Esto es, hermano, como para ponerle atención. ¿Por qué Melquisedec recibió los diezmos de Abraham? Usted me va a decir: es lógico, porque se los dio. No, un personaje de esa naturaleza no hubiera jamás recibido lo que no le correspondía. Entonces recibió porque es el sistema financiero eterno. Es la economía del reino la que funciona así. Es la economía del reino de Dios la que funciona de esa manera. Entonces, ve usted que Melquisedec recibe los diezmos y bendice a Abraham, porque dice:
porque indudablemente el menor es bendecido por el mayor. Esto quiere decir que cuando la bendición de Dios, la unción viene del Padre al Hijo, las cabezas, ¿no?, desciende por la barba de Aarón, dice la Biblia, habla de sacerdocio, y baja hasta el borde de las vestiduras. Cuando baja hasta el borde de las vestiduras, hay que dar una respuesta. Y la respuesta es el reconocimiento de quién está bendiciendo, de qué es lo que está pasando. Nosotros sí queremos autoridad y queremos poder y queremos que los demonios se nos sujeten y queremos que los enfermos sanen y queremos que suceda un montón de cosas y no sucede nada porque no estamos en el orden de Dios. No estamos en el orden. Fíjese, yo me quedé encantado con esto porque empecé a revisar en un estudio aquí teológico, empecé a revisar cómo el pueblo de Israel repentinamente empezó a hacer mal uso de esta práctica. Y Dios se quedó callado, ya no habló con él, con Israel. Y les dio sus razones de no hablar con ellos y sus razones de estar como estaban, se las dio en Malaquías. Y ellos no pudieron entender. Ahí en Malaquías no se puede hablar más claro. Muchos de nosotros predicamos de Malaquías mirando a los demás, con rifle de francotirador. A veces los pastores enseñamos con rifle de francotirador, pero esto es para todos. Denle un aplauso al Señor. Es para todos. Esto es para todos. Y no se puede, note usted que les explica Dios en Malaquías, les dice, ustedes traen las ovejas con las patas quebradas, con los ciegos, los animales ciegos, traen lo que no sirve. Entonces, ese es el asunto, que a veces uno tiene su propio criterio de esta cosa. Y esta cosa hay que manejarla con el criterio divino, no con el criterio de la tierra. Porque el criterio, fíjese que hay que manejarla con el criterio divino, no con el criterio mezquino del ser humano caído. Es diferente, es distinto. Normalmente uno piensa, bueno, pues voy a diezmar y saca todos los pagos, ¿verdad? Ese es un animal que le falta. Entonces, y vamos a la casa de Dios y lo entregamos, pero no nos damos cuenta que nos están viendo, que están viendo nuestro corazón primero y después la ofrenda. No nos damos cuenta. Hemos traído la costumbre como de echar moneditas allá en la alcancía aquella que el sacristán le hacía así, ¿verdad? Cuando era algo medio vivo, así como Cantinflas, ¿verdad? Pero vea 7:7 de Hebreos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Miren las dimensiones del ministerio de Abraham, cómo se proyectó desde que entendió estos principios. ¿Quién sabe cuántas veces él había diezmado? No sé yo.
Pero ese día se encontró, tuvo un encuentro con Dios, con Melquisedec, y oportunamente le entregó los diezmos, adecuadamente. Y como consecuencia, porque le salió otro rey antes, que le ofreció un montón de cosas, el rey de Sodoma. Le dijo, no te preocupes, Abraham, llévate, déjame las personas nada más, son las que me interesan, llévate todo, eso tú lo recuperaste, llévatelo, es tuyo, es tu botín. Pero no, fíjese, le dijo, pero ni una correa de un zapato voy a agarrar de ti. Entonces necesitamos limpiar nuestra economía, eso es importante. A ver, ¿de quién recibimos también? Bueno, veamos. Los diezmos en el tiempo de la gracia, como para ir, porque tenemos que ver otros. ¿Será que los diezmos están vigentes hoy? Algunos dicen que no. Pero resulta, hermano, que los diezmos, si los recibió Melquisedec, los eternizó. Porque es el sacerdote eterno. Los eternizó. ¿Y cómo es que funciona eso entonces? Bueno, mire, nótese que Melquisedec es la cabeza del sacerdocio eterno, en otras palabras, es el mismo Cristo. Los diezmos tienen que dársele a Melquisedec en el sentido de que se traen a la casa de Dios, pero viendo al Cristo, viendo a quién se le están entregando. Aquí se traen porque aquí es que opera el reino. Estas son como embajadas del reino de Dios, de donde el reino está siendo expandido, de donde el reino está avanzando. Pero el reino de Dios tiene un mecanismo financiero único. Nuestras iglesias, en nuestras iglesias nos hemos acostumbrado a vender carne, a vender pupusas, a vender tamales, porque no alcanza para los gastos de la iglesia, porque no hay. Pero es porque el pueblo de Dios no ha entendido la importancia de este asunto. A Israel le dejó de hablar, le dejó de hablar para siempre, prácticamente, porque a Israel le avisó que no iba a hablarle más por 400 años. Dios no volvió a hablar a nadie en la tierra, hasta que habló en el libro de Mateo. Empieza de nuevo la relación avisando que venía el Mesías. Por eso Israel estaba tan hundido cuando el Mesías vino, porque hacía 400 años que no había señal manifiesta de Dios. La iglesia está igual hoy. Hay partes del cuerpo de Cristo que están un poco más avivadas, que están más aproximadas a lo que debe ser la iglesia. Pero imagínese usted que hay grandes porciones del cuerpo de Cristo que no creen ni siquiera en la expulsión de demonios. Bueno, algunos dicen que no hay. Imagínese usted semejante cosa, semejante error teológico, cuando lo primero que Cristo empezó a hacer cuando entró en el ministerio fue echar fuera demonios. Y lo que más hizo fue eso. Y es lo que menos la iglesia está haciendo hoy. Entonces entendemos que estamos faltos en muchas cosas. Por eso es que no se ven las sanidades, por eso no se ven los milagros, por eso no se ven los prodigios, porque uno quiere prodigios. A mí indirectamente a veces me preguntan, hermano, ¿y los milagros?
Pues ¿cuántos no han habido aquí? Claro que han habido milagros. Claro que han habido prodigios, tal vez no en la dimensión que debería haber. Porque también tiene que ver no solo los ministros, sino también el pueblo. Porque en Capernaum y en Betsaida ni el Señor Jesús pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mente en otra cosa. No querían creer en nada. Entonces salió Jesús a hacer un milagro afuera. Entonces yo creo que aquí tenemos que entender por dónde estamos. Nos tenemos que buscar. Vean, Hebreos 5 al 6 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, oiga, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces necesitamos entender cómo agradar a la cabeza de la iglesia, que es sobre todas las cosas cabeza de la iglesia, es Cristo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ahora, estamos acostumbrados a que nos impongan las cosas. Y eso es lamentable, porque deberíamos nosotros entender que esto es una obligación por amor. Si quiere anótelo, porque eso no se oye mucho así, no se logra entender. Obligación por amor, que sería la misma obligación por amor que tienen los varones con sus esposas. Cuando empieza a ser obligación por la procu, ya no sirve. Hay que ir a depositar allá, ¿verdad? A dejarle al juez la plata. Eso ya no funciona, ¿verdad? Cuando es una obligación por amor, todo funciona bien. Debería ser una obligación por amor. Imperante obligación, pero por amor. Hebreos 7, 2 al 3 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces vea usted que los diezmos, ¿por qué? Porque a mí me preguntan: hermano, ¿por qué? ¿Por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no dice, no hay una ley que obligue a dar los diezmos? Precisamente por eso el escritor de Hebreos es tan sabio de enseñarnos a quién le tenemos que entregar los diezmos, y que es al mismo que esperamos que nos venga a traer por amor y nos lleve, pero que es una obligación por amor, y que dejarla de cumplir en el Antiguo Testamento equivalía a que ya no volviera a hablar, porque lo que está haciendo es desactivando nuestro egocentrismo, porque así como somos, todo para nosotros, y a final de cuentas nada es, porque es tan poco, porque vivimos según las leyes de la tierra, no según las leyes del reino de Dios. Entonces necesitamos aprender a entrar en esa economía, hermano, porque si no, vamos a terminar nuestros días rascándonos de veras la cabeza y sin nada. Porque esto que se produce bajo el esfuerzo de la naturaleza humana, no solo es doloroso y cansado, sino poco y no satisface. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Dice: ustedes se están echando en saco roto.
y por gusto se levantan de madrugada a trabajar y se acuestan tarde y no descansan, dice. Con todo, dice, no se satisfacen. Dicen, aunque coman un montón, no se llenan. Entonces, dice, por eso es que estamos medio desequilibrados, pero librados de libra. Comemos demasiado, muchos comemos por ansiedad, porque no estamos contentos. Algo nos hace falta. El Evangelio no es así. La Biblia no describe al Evangelio así, ni a los primeros cristianos. Los describe de otra manera. Y nosotros necesitamos buscar esa esencia, esa vida maravillosa que los primeros cristianos vivieron, capaces de dar su vida por el Evangelio. Y nosotros no aguantamos ni a dar la 10ª parte de lo que recibimos. Eso es bastante bajo. Un nivel muy bajo, muy bajo. El hombre, yo creo que uno de los hombres que han probado la fidelidad de Dios y la eficacia del diezmo es John Deere, el constructor de los tractores John Deere. Él comenzó cuando hizo el primer tractor de chatarra, pedazos de hierro que encontró en la calle y por ahí tirados en su terreno. Empezó a construir, nadie quería invertir con él, nadie daba 5 por sus inventos. Pero cuando ya empezó a vender los tractores y ya aparecieron financistas, él empezó a apartar la 10ª parte, luego apartó el 20%. Cuando creció eso, apartó el 30%. Cuando creció eso, apartó el 40%. Cuando creció más, apartó el 50% para Dios. Cuando creció más y más y más, llegó hasta el 90% y se quedó él con el 10%. Ese hombre movió misioneros por todo el mundo. Abrió lugares de atención, de servicio en todo el mundo. Porque entendió que entre más uno se entrega a Dios, tiene más. Tiene más. Es más fructífero. Y uno no sabe ni de dónde aparece la fruta, pero aparece el fruto. Gloria a Dios, aparece de repente. Segunda de Crónicas, oiga esto, mire lo que pasó aquí. Es un fenómeno que, analizado como economista, analizándolo bien, es un fenómeno nacional. Supóngase que en El Salvador sucediera esto, aquí en El Salvador sucediera esto, se acabaría la inmigración, se acabarían un montón de fenómenos, se vendrían para acá los que están lejos, pues. Mire lo que pasó en Israel. Mire, pues, segundo de Crónicas 31:5 al 10, vamos a verlo. Y cuando este edicto, me parece que fue el de Nehemías o por ahí, o el del rey Ezequías, este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias, de grano, de vino, de aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos, trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová
su Dios, y los depositaron en montones. Miren, estamos hablando de una nación del tamaño del Salvador y que estaba en una crisis peor que la del Salvador o igual que la del Salvador. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, el sacerdocio, ¿no? Hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta gran abundancia de provisiones. Si esa era la 10ª parte, ¿cuáles serían los montones en el pueblo? Del 90%. En ese momento cualquier economista hubiera dicho, creció un 10, un 20% la economía del país. ¿Quién sabe cuánto creció? Porque esa era solo la muestra de lo que estaba pasando a nivel nacional. Lo que usted lleva a la iglesia es solo la muestra de lo que está pasando a nivel del pueblo. Y por eso yo entré en preocupación, porque se tiene tanta necesidad de hacer actividades que a veces desnaturalizan a la iglesia. No que sean malas, es una salida, pero desnaturalizan su calidad. Dele un aplauso al Señor. Entonces, los diezmos, cuando el pueblo trae los diezmos a la iglesia se ve floreciente como están los hermanos. Es decir, cuando en la iglesia hay suficiente, es porque los hermanos tienen suficiente. En este caso no, porque en el caso, diríamos, de la iglesia hoy en todo el mundo, o la tienen que estar forzando a dar con doctrinas hasta erróneas, doctrinas de demonios, que no es otra cosa la doctrina de la prosperidad que eso, o pidiéndoles diario, pero eso no es así, no funciona de esa manera. No funciona estarles presionando. Miren, hermanos, ahora que vengan los de 500, que vengan los de 1000. No viene ni uno, pero de todos modos. Amado hermano, en la iglesia del Señor, si ese fenómeno se hiciera general, sería, hermano, una explosión de avivamiento, como la explosión del avivamiento de Abel, que fue tal que Caín no la soportó y lo mató. Desde luego que a nosotros no nos van a matar, somos muchos, ¿verdad? Pero note usted que no ven a la iglesia, por eso no se dan las historias que aparecen en la Biblia, porque no la ve la gente, ni los peores enemigos la ven. La ven muy deprimida, la ven porque piden dinero. ¿Cuánta gente critica la forma de recoger las ofrendas? Porque no es pidiendo en la iglesia como se hace, es que la gente trae
lo que debe traer solamente. Trae, lo trae. Ay, mire, los avivamientos tienen un precio. Hay que pagar el precio del cordero. No sé si me entendió. Nosotros queremos llamaradas, avivamiento. Queremos llamaradas del avivamiento. ¿Y qué pasa, hermano? Que no hay avivamiento, hermano, que no hay avivamiento. Sí, pero es que estamos como en el tiempo de Israel, en los tiempos de Malaquías. Estamos igual que en los tiempos de Malaquías, trayendo una parte. Yo enseñé algo de esto en algún lugar y me preguntó un pastor. Me preguntó, mire, hermano, entonces quiere decir que yo debo diezmar a mi autoridad inmediata de lo que la iglesia me da. Porque no voy a diezmar de lo que yo gano afuera. O tengo que diezmar de eso. Él lo hizo de la mejor manera, bajando todas sus... Pero yo le entendí muy bien, le dije, mire, diezmos son diezmos. ¿Sabe qué es lo que hace falta aquí? Revelación. Eso es lo que hace falta. Entonces, ¿sabe qué, hermano? No deberían dar como un religioso que va a meter los centavos en la alcancía del sacristán. No, solo porque hay que dar. No, esto es de presentarse delante de Jehová, delante del Dios del universo, que no solo es nuestro creador, nuestro sustentador, pero también nuestro salvador, para que revise el estado de nuestro corazón. Eso debería hacerse así. Ahora, este es el gran problema que hay, por el cual no vemos las llamaradas del avivamiento. Allá cuando David llevaba el arca, le pidió a Arauna que le vendiera los bueyes y los yugos y los arados para hacer un altar. Y le dijo a Arauna, no, Señor mío, ahí está, agárralo y haz tu sacrificio. Eso no te va a costar nada. Entonces le dijo, no. Yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Es precisamente una ofrenda personal. No es la ofrenda de Arauna la que voy a entregar yo. Es mi ofrenda. Es mi diezmo. No la ofrenda o el diezmo de otro. En eso de alguna manera nos hemos confundido mucho, porque al dar los diezmos de diezmos que algunos dan a la iglesia, automáticamente como que su alma queda como en paz. Pero ese no es el diezmo personal. Eso es otra cosa. Ahí va a ver cuando nos disparemos en eso, hermano, cuando Dios nos envuelva en las llamas de fuego del altar para morir un poco a lo nuestro. Va a ver usted, ahí se va a dar cuenta. Hoy, hermano, en muchas iglesias, en bastantes iglesias, hay todavía mecanismos de cuando alguien de los ancianos o de la iglesia está molesto, tiene una conexión con un montón de gente y le dicen no diezmen, y no diezman. Lo que no saben es qué es lo que están haciendo, y por eso sus vidas están siendo destruidas sin saberlo. Jamás debido impedirle a Abel que ofrezca su sacrificio. No se puede hacer eso.
Es terrible esto, hermano. Vamos para adelante, miremos lo otro. Entonces, hermano, todo lo vamos a traer a la iglesia porque primicias y ofrendas y diezmos. ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Pues todo lo demás. Es que ese es el asunto en el reino de Dios, es diferente al reino de los hombres. En el reino de los hombres vive uno rascando, vive uno afligido, vive uno angustiado. En el reino de Dios no se vive así. Por eso es que había tanta alegría en Israel, por ese fenómeno económico. Y solo fue que dieron lo que tenían que dar. Veamos, las primicias. Es importantísimo esto. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Se percibe la instrucción de Dios de llevarle a Él los primeros frutos de todo, incluyendo el primogénito de la familia. Nosotros eso lo hemos olvidado. Eso era para Israel, ¿cómo no? Allá era bajo pena de muerte, aquí no. Pues nosotros no hemos pensado un día domingo, diríamos, de traer nuestro primer hijo y decirle: Padre, este es mi primogénito, es la fuerza de mi vigor, y yo te lo quiero entregar a ti, porque según la Biblia te corresponde, es tuyo. Eso haría que todo el resto de la familia quedara santificado. Entonces, todas esas cosas las hemos olvidado, muy lejos, las hemos dejado lejos. Lejos, por eso los hijos agarran para donde se les ocurre. Pero si uno los entrega, hermano, no pueden irse. Se van y regresan. No pueden. No pueden porque están comprometidos con Dios, el Rey del universo. Dios decidió bendecir y multiplicar a todas las especies de esa manera. Los que están bajo el dominio del hombre, a quien le dio específicamente la instrucción de entregar por derecho y de hecho el primer hijo de toda su familia, de sus animales y de su labranza. Fíjese. ¿Por qué? Porque todos los animales iban a ser benditos entregando el primogénito. Nosotros no, nada de eso. Son sistemas, hermano, de financiamiento del reino, no de Israel, son del reino. Vamos un poco más. La administración de las primicias queda al criterio del sacerdote, quien puede utilizarlo para el auxilio de los necesitados, las necesidades urgentes del templo o las necesidades del sacerdote. Levítico 23:20, los cuales, elevados por el sacerdote ante el Señor con los panes de las primicias, servirán para uso suyo, dice la Biblia, pero puede proyectarlos a las distintas necesidades de la iglesia. Sus efectos: es un efecto multiplicador, se santifica lo que queda, se recibe la bendición de Dios. Habría que probar un año, porque eso es lo que dice Dios. Dios, como sabe qué corazoncito tenemos nosotros, como digo aquella canción, corazón de piedra, entonces les dice a los judíos: ¿saben qué? ¿Saben qué? Nación hebrea, nación mía, nación que yo la creé desde los lomos de Abraham, los anduve siguiendo detrás de Jacob, detrás de Isaac.
Y después los formé en Egipto a través de José, y de ahí me los traje y estuve viviendo con ustedes 40 años en el desierto. Les di maná del cielo y agua de la peña. Pueblo mío, hagamos un trato. Si no creen quién soy yo, no me conocen, pruébenme pues. Pero no dice que le prueben en ninguna otra cosa, sin llevar ¿cómo podríamos decir? Sin llevar algo negativo. En esto incluso nos autoriza que lo probemos. A ver si no, dice, les abro yo las ventanas de los cielos. Y yo siempre he pensado en las ventanas, ¿para qué sirven? No sirve para echar cantidades de comida o alguna, no, para que entre la luz. Para que entre la luz. Nosotros con luz, hermano, nosotros con luz seríamos imparables. Tendríamos lo que necesitamos y mucho más que eso. Porque esta luz no la tiene el mundo. Por eso Israel, con todas sus tinieblas, le ha dado más premios Nobel a la humanidad, siendo un país como El Salvador, que por cierto que nunca ha salido un premio Nobel de aquí. Israel le ha dado más premios Nobel a la humanidad que todo el mundo, más que todo el mundo, junto, y con tinieblas. ¿Qué tal si abrimos la ventana, hermano? Estamos batallando con nuestros hijos, con nuestra misma cabeza, que no se nos quedan las cosas. Busquemos luz, hombre. Busquemos luz, no solo busquemos para comer, busquemos luz. Nos hace falta. Y va a ver cómo se van a disparar los muchachos con los conocimientos. Yo porque yo tuve la experiencia, topé en el final de mi tesis, topé, ya no entendí nada de lo que tenía que hacer, no le entendía. A mi director de tesis me mandaba a decir qué quería, pero yo ya no lo podía hacer, no, ya no tenía luz para entender, ya ahí había topado todo, todas mis capacidades y capacidad incluso de investigar. Ya no, en un momento dado ya ya no podía. Me vine a tirar ahí me vine a tirar. Y le dije, Señor, o tú abres la luz, que tu palabra dice que solo en tu luz veremos la luz, o yo me quedo aquí. Y ahí me tiré, ahí está. Y mire, me levanté, me fui, prediqué esa noche, me fui. El día siguiente, si me hubieran puesto otra cabeza, no hubiera resultado así. Pero empecé a hacer todo lo que necesitaba hacer, como que ya lo sabía de años. Todo. Y lo mandamos. Me mandaron a decir, tu tesis está con el jurado. Pasó. Es que la luz que necesitamos no es la luz de nuestras tinieblas, hermano. No es la luz de ¿cómo se llama? De fosfostimol o cualquier fosfo B12. No es esa. Es la luz de Dios la que se nos apagó. Yo sigo porque ustedes ya me detuvieron. Sigo.
Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que necesitamos es que algo de lo nuestro toque la santidad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Las ofrendas. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Note usted, cada primer día, decía el apóstol Pablo, de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas para mí. Oh, no, de la forma que manejaba Pablo estas cosas, era muy sabio Pablo. Desde tiempos antiguos Dios ordenó a sus criaturas presentarles sacrificios y ofrendas de diversas clases, pero con el correr de los tiempos Dios instruyó al hombre a dar de sus bienes para primero desactivar su egocentrismo y la avaricia que despertó la caída. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Oh, oiga usted, con razón los hijos de David, 200 años después, decía Dios, este rey lo mato, decía Dios. Pero en eso se acordaba, pero es hijo de David. Pues no lo mato. Lo dejaba, lo aguantó, soportaba. Pero ¿qué tendrá que recordar Dios de nosotros? Cuando vea a nuestros hijos fallar. ¿Qué tendrá que recordar Dios? Nuestras cosas mal hechas. A veces sí. Nuestro crujir de dientes para obedecer. Sí. Por eso los hijos no tienen ayuda. Porque no solo en la tierra hay que darles comida. Hay que depositar para ellos en el corazón de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Más adelante surge la iglesia a la que en múltiples textos del Nuevo Testamento se le instruye a dar ofrendas, siempre en el mismo sentido, voluntario, como testimonio de estar bien con los hombres y prueba de la decisión de estar en una armonía inmejorable con Dios. Ahí hay algunos conceptos que no los voy a tocar, pero solo los conceptos. Condiciones para ofrendar: estar en paz con los hermanos. Eso quiere decir, hermano, como me dijo un pastor, me dijo, mire, no les diga eso, por favor, me dijo. No les diga eso porque ninguno va a dar, me dijo. Eso me dio la radiografía de la iglesia, siempre están peleando. Note usted que cuando uno viene a dar ofrenda, viene a exhibir su corazón delante de Dios. Esto no es sencillo, hermano, no es de calcular ahí la monedita más pequeña. Y si me equivoco y doy una cora, no, eso hay que traerlo cerca del corazón, hermano.
Eso hay que venir con temor y temblor. Y hay que venir investigando si no estamos peleando con alguien. Porque de ahí depende que nos lo reciban o no. Porque venimos a ver si nos lo reciben o no. A eso venimos. A eso venimos adelante. La iglesia recibe todo, porque no se puede medir nada. Pero Dios no necesariamente tiene el mismo criterio en la iglesia. Ay, mire, estar en paz con Dios, dar lo que propuso en su corazón. Estas son las ofrendas. Un diagnóstico jurídico, una comparecencia ante el tribunal de Cristo. Este es un diagnóstico jurídico. Cada vez que usted viene a dar una ofrenda, viene a que le tomen una foto de cómo está su corazón. Es que la próxima vez no venga tan así a la carrera. Entonces no voy a dar, bueno, lo que le decía al pastor, ¿verdad? No les diga que eso es, no les diga porque ya no van a dar nada, me dijo el pastor asustado, espantado. Oiga, Lucas 21, 1 al 4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque aquellos echaron para las ofrendas de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Entonces, aún hermano, quienes tienen la bendición de tener bastante, deben ser cuidadosos cuánto dan. Que no sea lo que sobra, porque lo que sobra no es para Dios. Dios no se alimenta de sobras. Y si no, nos prestaría que el diablo nos usara y de las obras le pudiéramos servir, pero no recibe sobra. Aleluya. Vamos un poquito más adelante porque son distintos textos paralelos. Esto es lo mismo, son textos paralelos. Las 2 blancas. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Entonces, nosotros sí queremos segar generosamente, pero la otra parte, ahí es donde nos trabamos. Y yo creo que es un tiempo de arreglar todas las cosas, porque el reino de Dios se está acercando a nosotros. Y tenemos que como abrirnos para que el reino de Dios se establezca. Y si no, no se va a establecer sencillamente. Y esa es mi gran preocupación. Mi gran preocupación es, yo no estoy pensando en nada así, ni siquiera se me ocurre pensar, pero mi gran preocupación es tener que volar yo y que el reino de Dios no esté establecido cuando me toque, porque entonces quién sabe cómo se irán a comportar los que hoy, viendo una sombra que no los deja ir más allá de donde quisieran ir, pues lógicamente muchos se retraen. Pero después de irme a dejar a la Bermeja, saber. Pues yo necesito que este pueblo de Dios, que en lugar de llorar después, llore ahora y abra su corazón para que esto quede garantizado, porque si está en las manos de Dios, difícilmente manos humanas malintencionadas van a poder hacerle daño.
Muy bien. ¿Qué dice si tomamos algunas determinaciones? Yo ya terminé. Y si me ayudan con el piano un momentito, sería una bendición. No sé si está el piano. Ahí está el pianista, siempre está ahí. ¿Será que quiere venir un segundo aquí adelante, unos minutitos a decirle: Señor, pero yo no había visto eso. Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Unos días después de mi conversión, tiempo después, meses, años después, o meses después, dieron una plática de los diezmos, y yo no estaba diezmando. Ese día para mí fue como una puerta que se abrió, porque yo le dije: Señor, lo que gano apenas me alcanza para sostener a mi familia, pero si tú haces un milagro en mi economía, yo voy a empezar a diezmar puntualmente. Hermano, eso se lo dije un domingo en la mañana. El siguiente lunes yo ya estaba en otro puesto, y no porque yo lo haya pedido, me fue a llamar el gerente y me trasladó a la otra oficina con un sueldo mucho arriba de donde estaba. Amados, es un compromiso. Nosotros queremos estar contentos, queremos avivamiento, queremos milagros, queremos de todo, pero tenemos que soltarnos nosotros también. Tenemos que abrir nuestro corazón. Aleluya, 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 aleluya. Amados, como dijo el apóstol Pablo, esto no es porque se esté buscando lo vuestro, sino porque como árbol de justicia es normal que dé frutos, y es anormal que no los dé. Es anormal que no los dé. Un árbol que es fructífero y que no da ni un fruto está enfermo. Algo le pasa, algo le sucede, algo le está pasando, alguna enfermedad le pegó. Aleluya. El árbol no fructifica, no se muere por fructificar. El árbol vive fructificando. Al árbol le ponen más abono cuando fructifica. Aleluya, aleluya. Yo siento en mi corazón hacer una oración, hermano, para que su economía, sus manos sean libres hoy. Sean libres sus manos hoy. Ponga sus manos hacia adelante y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Mira esas manos, Señor. Esas manos que están enfermas. Esas manos que están salpicadas de esterilidad, Señor. Por favor, sánalas. Esas manos, Señor, que están detenidas. Esas manos que están, Señor, detenidas por alguna maldición, por algún hechizo, por alguna operación del diablo. Ahora en el nombre de Jesús,
Vengo a notificar liberación para esas manos. En el nombre de Cristo. Libertad, liberación para esas manos. En el nombre de Jesús sean benditas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta solo sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Hago un trato con Él en este asunto, porque ya van a tocar otro asunto, otros asuntos importantes, y se le va a olvidar hacer un trato con Dios en esto. Hágalo, hágalo. Eso va a bendecir a todos. Pero probablemente el más bendito va a ser usted. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Levante un clamor, un momentito de clamor, un momentito de clamor. Oh, Señor, levántate, oh Dios. Levántate, levántate. Levántate, Señor. Que se establezca tu reino. Que se establezca tu reino. Que se establezca tu reino. Y que sea hecha tu voluntad, Señor. Así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta este pueblo para derrumbar potestades por su obediencia. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.